Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al primer teórico de Introducción a la Problemática Contemporánea. Como lo anunciamos en la página, el tema de hoy es el imperialismo. Ahora, enseguida nos vamos a adentrar en ese tema. Antes, vale una aclaración que tiene que ver en realidad con los objetivos que persigue la materia. Y en ese sentido, podríamos decir que son dos. Por resumir un poco, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el lugar que ocupa nuestra asignatura en el marco del plan de estudios, como parte del bloque introductorio. Lo que vamos a estar tratando de hacer en cada una de las clases es brindarles una contextualización histórica que les permita avanzar en los contenidos de las otras materias que componen el bloque introductorio, de introducción a la historia y de sociología general, de un modo más enriquecedor, de modo que puedan situar las discusiones, las lecturas que se dan en el marco de esas otras materias, contando con una contextualización histórica que enriquezca justamente ese debate, que enriquezca esas lecturas. Eso en el orden de un objetivo más estructural. En cuanto a los objetivos específicos de nuestra materia, lo que nosotros vamos a estar tratando de hacer en cada una de las clases es abordar el estudio de las sociedades contemporáneas en una clave que, como adelanta un poco el nombre de nuestra asignatura, propone una mirada que es panorámica, que es introductoria, pero también que es problematizadora. Entonces, esas claves son fundamentales para tener en cuenta cómo calibrar las discusiones que vamos a ir dando para cada uno de estos procesos históricos, sabiendo que este es un primer acercamiento a la historia contemporánea y que más adelante en el propio desarrollo de la carrera van a encontrar otros espacios en los cuales profundizar algunos de los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de este cuatrimestre. Uno podría pensar inmediatamente que esta historia contemporánea que propone IPC, que es el estudio de estas sociedades que estarían mundiales, ¿no? Una perspectiva de una historia mundial entre finales del siglo XIX y nuestros días, pareciera ser inabarcable de por sí. Bueno, vamos a poner a jugar y vamos a tratar de ser lo más explícito posible en cada una de las clases, algo que aparece explicitado de por sí en el programa de la asignatura. Vamos a poner a jugar algunas herramientas que nos permiten justamente aprender con H en este sentido, ¿no? Comprender este estudio, hacerlo posible a partir de algunas claves de análisis. Una primera de esas tiene que ver con la descomposición de eso que aparece como la vida en sociedad, la vida social en distintas dimensiones, para estudiarlas particularmente, qué particularidades tiene cada una de estas dimensiones y volver a reponer un cuadro completo, una mirada completa, pero más compleja. Aclaro esto, ¿qué significa? Cuando digo descomponer las distintas dimensiones de la vida social, tiene que ver con estudiar las particularidades a nivel de la economía, de la cultura, de la política, de las distintas identidades políticas que están en juego, de las distintas identidades genéricas que están en juego y demás, de modo que podamos ver justamente sus particularidades, pero siempre vamos a estar haciendo el ejercicio de volver a articular esas particularidades para ver qué rasgos característicos tiene cada uno de los periodos que componen, como ustedes vieron, las distintas unidades de nuestra asignatura que son recortes de tiempo en sí mismos, ¿no? Entonces, un ejercicio tiene que ver con eso, con estudiar las particularidades de las distintas dimensiones y reponer una explicación de conjunto para cada uno de los periodos que nosotros vamos a ir abordando. En ese desafío no podemos perder de vista cómo esos contextos históricos condicionan las decisiones de los actores políticos que están en juego, y cuando digo actores lo digo en el sentido más amplio, no solo sujetos, digo colectivos, ¿no? También. Y por otro lado, la dinámica del conflicto que todo el tiempo está latente en el estudio de la sociedad, en el estudio del pasado, en el estudio del presente. Para quienes piensan que solo lo que prima es la armonía, lamento adelantarles que no es así y que nosotros en la materia, por otro lado, vamos a estar todo el tiempo viendo las dinámicas del conflicto que son ineludibles para comprender cabalmente los distintos procesos históricos. Y finalmente, y acá cierro esta explicación más de los objetivos y de algunas claves de análisis que vamos a jugar en la materia, lo otro que vamos a estar viendo en esta búsqueda de una explicación desde una perspectiva de la historia mundial es que hay distintas composiciones espaciales, ¿no? En principio nosotros vamos a estar todo el tiempo jugando en torno a tres, que podríamos denominar aquellas sociedades del capitalismo industrial desarrollado, por un lado, el mundo comunista, después obviamente de la Revolución Rusa, después de 1917, y por otro lado, el mundo colonial y dependiente, que vamos a empezar a ver hoy y que
con el tiempo, a lo largo de la materia, va a ser lo que se termina denominando el tercer mundo. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con los contenidos de la clase de hoy, con los contenidos del imperialismo. Estos son una parte fundamental de la unidad 1 del programa, y en ese sentido, tanto el imperialismo como la Primera Guerra Mundial, la incorporación de estos contenidos para iniciar este recorrido por la historia mundial de las sociedades contemporáneas, tiene que ver con una postura, con una decisión, y es que gran parte de las transformaciones que se están dando en este periodo, al calor tanto de la expansión imperialista como posteriormente en el marco de la Primera Guerra Mundial, van a generar transformaciones profundas que condicionaron el desarrollo posterior a lo largo del siglo XX y que nos parecen entonces que son relevantes que las tengamos en cuenta como punto de partida. Bueno, cuando hablamos de imperialismo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Acá aparece en primer lugar una cuestión de relativa novedad. Hablamos de la época del imperialismo, la era del imperio, dijo Erich Hobsbawm, ¿no? Uno de los grandes historiadores de la época contemporánea, la época del imperialismo, va a decir María Dolores Béjar, es el capítulo de este libro que les dejamos como bibliografía obligatoria. De hecho, la clase de hoy va a estar bastante ajustada al desarrollo de ese capítulo que le proponemos. Bueno, pareciera que ahí hay una novedad y nos podríamos preguntar entonces cuál es, cuando nosotros sabemos que a lo largo de la historia imperios han existido. Entonces, ahí hay una primera incógnita a resolver. Bueno, lo que tiene particularidad, la particularidad de este imperialismo entonces es que se va a dar por primera vez en el marco de sociedades capitalistas consolidadas. Y ese rasgo que parece en principio todavía sonar un tanto críptico, ¿no? Vamos a ver que tiene un sentido muy especial. Bueno, como les decía, el texto de María Dolores Béjar y la clase de hoy pretende que este fenómeno de expansión imperialista lo podamos recortar en torno a tres dimensiones específicas. Una que tiene que ver con la dinámica de la dimensión, lo que está pasando a nivel de la economía. Por otro lado, cómo ese proceso de expansión imperial va a afectar en una reconfiguración espacial, en una reconfiguración geográfica particular del mundo, y cuando digo que no solamente geográfica, sino obviamente geopolítica, y finalmente cómo en torno a este periodo en particular van a ir surgiendo novedosas formas de participación política, nuevas identidades políticas y nuevos desafíos de la política. Bueno, vamos a comenzar entonces con el análisis de la dimensión económica, que tiene un peso fundamental a la hora de comprender por qué va a desarrollarse entonces esta expansión imperialista. Bueno, hay un amplio consenso que en torno a la crisis que va a darse en 1873 se inicia un primer periodo, una primera etapa dentro de la etapa mayor que nosotros marcamos para el imperialismo, que es de 1873 a 1918, y es una etapa justamente que está asignada por la crisis. Esta primera etapa va del 73 al 95, pero llamativamente los observadores de la época podían encontrar que en torno a 1873 tanto los intercambios comerciales como la producción se mantenían en buena forma. De ahí podría uno preguntarse entonces en dónde estaba la crisis. Bueno, la crisis se dio porque a partir de 1873 va a comenzar un proceso deflacionario, una caída de los precios que va a ser sostenida a lo largo del tiempo. Y cuando digo a lo largo del tiempo es a lo largo de estos 22 años. Es por eso que se conoce a esta etapa como la larga depresión. Pero uno podría preguntarse inmediatamente por qué una caída de precios puede significar una crisis económica, ¿no? Nosotros, si lo pensamos desde nuestra actualidad, claramente, más que una crisis, sería un alivio económico, una caída de los precios. Bueno, lo que en este momento sucede es que esa caída de los precios va generando cada vez más una caída en la rentabilidad de los capitalistas. Hay crisis del capitalismo cuando los capitalistas están en riesgo, hay que decirlo también. Entonces, este proceso deflacionario va a ir generando una merma en esos beneficios que ponen en jaque a la burguesía como clase social hegemónica en términos económicos en este caso, y eso es lo que nos presenta acá una etapa de crisis. Bien, dicho esto, nosotros podemos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué en definitiva se va a dar esta baja de precios? Y ahí tendremos que hacer una breve mirada hacia el periodo posterior,
En gran medida, bueno, Hobsbawm va a decir que, Béjar también lo plantea de esa manera, que bueno, que en parte esta crisis es el resultado de los éxitos del capitalismo liberal, ¿no? Que permite una ampliación de la competencia, pero ese capitalismo liberal previamente amplió las bases productivas, o sea, amplió los distintos estados que se sumaron a la carrera industrializadora y desde ahí esta creciente competencia, ¿no? Ahí lo que nosotros no podemos perder de vista es la segunda oleada de la industrialización que va a darse a mediados del siglo XIX y que hace que al menos toda Europa occidental, veríamos ahí que esa Europa occidental es un poco más fragmentada, porque en realidad sería los estados de Occidente, pero también de la parte norte europea. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en dos casos atípicos serían Italia y España, que no se suman cabalmente al proceso industrializador. Bueno, pero digo, la ampliación de la base geográfica que se industrializa con mucha fuerza va a ser lo que en parte posibilita un aumento de la competencia y ese aumento de la competencia a su vez una caída de los precios. Bien, bueno, frente a este periodo de crisis, como decíamos, este primer periodo que nosotros marcamos como la Belle Époque, este periodo, perdón, que es la Belle Époque, no es la Belle Époque, olvídense lo que acabo de decir, ese es el segundo periodo. Este primer periodo, que es el de la larga depresión, que como decía es el de 1873 a 1895, va a estar asignado entonces por esta caída paulatina de precios y de beneficios. Frente a esa situación de crisis se van a ir ensayando algunas alternativas para superarla, ¿no? Podríamos decir que esas alternativas son 4. 3 de ellas no terminan de funcionar del todo bien. Y esas 3 son el proteccionismo, la gestión científica del trabajo y la concentración económica. La cuarta va a ser la que efectivamente termina de funcionar de mejor manera y termina de brindarle el nombre a este periodo de tiempo, es el imperialismo. Bien, más allá de eso y que estoy adelantando que la cuarta es la que va a funcionar, vale que repasemos qué significan las otras 3. Digo, ¿no? Por ahí proteccionismo suele ser la más conocida por todos. Digo, la idea de salir de la crisis, una crisis de competencia, una crisis que tiene que ver con la posibilidad de que otros estados nacionales industrializados compitan con las producciones locales. Fue el proteccionismo, porque el proteccionismo básicamente busca resguardar las producciones nacionales a través del establecimiento de barreras aduaneras. Bueno, lo cierto es que el proteccionismo ni fue la opción más extendida. ¿Por qué no fue la opción más extendida? Entre otras cosas porque lo que primaban eran las ideas del liberalismo, también en términos de los intercambios comerciales. Entonces era un tanto disruptiva respecto a las ideas reinantes en este momento. Casi que se aplicaron fundamentalmente para proteger a los sectores más golpeados, que fueron los sectores agrarios, y fundamentalmente en algunos países, por ejemplo Francia las aplica, pero tampoco fueron ni generalizadas ni dieron muchos resultados, ¿no? El proteccionismo uno lo puede asociar a las barreras aduaneras, fundamentalmente va a ser una de las alternativas, ni generalizada ni exitosa, por lo tanto esa primera alternativa va a fracasar. La otra que yo les decía es la gestión científica del trabajo. Bueno, la gestión científica del trabajo, conocida como el Taylorismo también, obviamente por Taylor, que es quien idea esta nueva forma de organizar la producción. Ojo con confundir con Fordismo, que si bien hay un diálogo clarísimo entre las ideas del Taylorismo y el Fordismo en términos cronológicos va a ser posterior, se va a expandir con mucha fuerza en el periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial, todavía no ahora. Entonces, pero Taylor, que está pensando esto desde 1880, también maneja una alternativa reorganizando las formas de producir en la fábrica. ¿Qué significa reorganizar la producción? ¿Qué significa la gestión científica del trabajo? Bueno, una medición de los tiempos y los movimientos que se hacen en la producción fabril de modo que puedan ser más eficientes. Bueno, la idea es clara, es bajar los costos. Y para bajar los costos hay una forma de hacerlo, que es maximizar la productividad de la mano de obra. Esto es una forma amable de decirlo, podríamos pensarlo también como una forma de profundizar los niveles de explotación sobre el movimiento obrero, que en parte lo es, a partir de una segmentación de las tareas y de una medición de los tiempos de cada tarea. Bueno, la película de Chaplin es muy representativa, tiempos modernos, de lo que es el Taylorismo, lo que va a ser las formas del Taylorismo y posteriormente el Fordismo, como decía, de la producción fabril. Y también, digamos, es una forma de
de abaratar costos, porque el taylorismo, en esa tarea mecánica repetitiva que puede hacer un operario, no necesita de mano de obra calificada, puede hacerla cualquiera. Entonces, también esa forma de poder incorporar mano de obra no calificada puede significar una forma de limitar los costos de producción y por lo tanto, recomponer los beneficios para los capitalistas. Bueno, el taylorismo, el principal problema que va a tener en esta época es que no va a ser extendido, solo va a aplicar para algunos segmentos de la industria en los Estados Unidos, fundamentalmente el acero, y no mucho más. No es el momento de expansión de esta forma de reorganizar la producción fabril como sí iba a ser después de la Primera Guerra Mundial, que se va a expandir a casi todo el mundo. Entonces, todavía el taylorismo, la gestión científica del trabajo, no tiene un impacto sustantivo a la hora de salir de esta crisis en particular. Tampoco lo tiene la concentración empresaria, que es en parte una salida y una consecuencia de la crisis. La concentración tiene que ver con cómo en distintos segmentos de las diferentes economías las empresas más grandes van a ir concentrando justamente a aquellas que, en función de tener estructuras más pequeñas, tienen mayores dificultades para afrontar la crisis. Eso lo sabemos todos. Una gran empresa tiene una espalda mayor para soportar los periodos de crisis, algo que las medianas empresas, las pequeñas empresas no lo tienen. No es un mundo totalmente homogéneo, el mundo de la burguesía capitalista, para nada. Hay grandes empresarios y hay pequeños empresarios, y en este momento de crisis las grandes empresas van de alguna manera concentrando sus segmentos en el mercado. Hay tendencias monopólicas en este periodo. Un claro ejemplo de eso es la producción en el refinamiento del petróleo en los Estados Unidos, que se concentra en un 95%, el Standard Oil. Bueno, el acero también en un 60%. Bueno, hay distintos rubros en donde hay tendencias monopólicas, ¿no?, que tienen que ver un poco con este resultado de la crisis. Pero lo cierto es que, como decía al inicio, ninguna de estas tres va a ser como la salida más exitosa. Sí lo va a ser el imperialismo, que de alguna manera tiene que ver con esta expansión territorial, fundamentalmente hacia África y hacia Asia, y tampoco tendremos que caer en una mirada lineal, que entonces esa expansión, en tanto posibilidad de nuevos mercados, posibilidad de materias primas más baratas, no podríamos caer en una mirada lineal que establece que la salida fue el imperialismo, pero hay una coincidencia muy clara en esa dirección, ¿no? El imperialismo entonces, lo que nos va llevando esta salida, esta tendencia hacia la expansión, es que a partir de 1895, ahí coincide, ¿no? Y ahí eso es lo que nos lleva entonces a pensar que tiene un peso más significativo esta expansión a la hora de revertir la situación de crisis, es que a partir de 1995 los beneficios empiezan a crecer, los precios repuntan, crece, florece también un comercio mundial, las economías se integran mundialmente, hay una primera globalización, hay toda una discusión en torno, a esta primera globalización, esta primera integración de amplias regiones del planeta en una economía capitalista. Algo de eso está sucediendo para pensar que el imperialismo es la salida efectiva a esta crisis, ¿no? Lo que comienza este segundo periodo, que inicia en 1895, que va a ser conocido como la Belle Époque, ¿no?, la Bella Época. En francés siempre suena más bonito, entonces la Belle Époque. Nos obliga siempre también a pasar en limpio, esta bella época para quiénes, ¿no? Porque no siempre el impacto, siempre el impacto es desigual en función de las desigualdades que hay en la sociedad, y esta bella época va a ser una época de florecimiento fundamentalmente para la burguesía, para ciertos sectores de la sociedad, pero no va a ser total hacia los sectores populares, hacia las clases trabajadoras, hacia las mujeres. Hay ahí una situación de desigualdad que persiste desde ya y que no tendríamos nosotros que perder de vista por este título, por esta forma en la cual se ha denominado a este periodo que va entre 1895 y la Primera Guerra Mundial. Bien, existe todo un debate en torno a cómo conecta este periodo de caída de larga depresión, de caída de los beneficios, de caída de los precios y la expansión imperialista.
La recomendación ahí es tratar de tener un planteo que no sea meramente causalio, ¿no? De pensar porque se dio la caída de los precios, porque cayeron los beneficios, entonces naturalmente había que buscar nuevos mercados, había que expandirse para salir de ahí. En realidad eso no es así, no fue vivido de esa manera por los propios contemporáneos que se encuentran ante una situación de crisis y están ensayando un poco todas esas alternativas que mencionábamos a la vez, que algunas funcionan, que algunas no funcionan, que funcionan parcialmente, pero lo cierto es que si nosotros terminamos adhiriendo a esta idea de que la salida más exitosa es el imperialismo y termina siendo en gran medida lo que otorga rasgos esenciales a este periodo, es porque lo que nosotros también podemos visualizar ahí que juegan es que hay una presión clara del capital por obtener negocios más rentables, inversiones más productivas, también de la propia producción para encontrar nuevos mercados y que esos elementos fueron también impulsando la expansión que incluía la conquista colonial. Bien, bueno, lo cierto es que una vez que esta expansión empieza a desarrollarse, lo que vamos a ir viendo es que hay un cambio de ciclo muy claro, que también nos puede hacer pensar en que las propias dinámicas del ciclo de las economías capitalistas, que están caracterizadas por las ondulaciones permanentes, están jugando también en este periodo y tal vez lo parten a la mitad, ¿no? Ahí hay algo también que suele explicarse de esa manera. Pero lo cierto es que la Belle Époque, este segundo momento que va de 1895 a 1914, marca un contraste muy notorio. Hay un contraste abrupto entonces entre este periodo de la larga depresión con el siguiente, con este periodo de la Belle Époque, y ese paso fue tan abrupto que los propios contemporáneos lo vivían buscando explicaciones casi sobrenaturales, o al menos un tanto mágicas, como era el yacimiento de minas, o algo que explique lo que era realmente inexplicable para ellos, porque en tan solo un par de años el repunte fue notorio. Nosotros podríamos pensar, siguiendo los planteos de Hobsbawm, que lo que empieza a suceder a partir de 1895 es una combinación de factores que incluyen, por un lado, desde ya los beneficios de la propia expansión imperialista, pero no solo eso, sino también algo que Hobsbawm plantea como la redistribución del poder y la iniciativa económica, y lo otro que ya mencioné, que son las fluctuaciones propias de la propia dinámica capitalista que parten el periodo a la mitad. Ahora, esta idea de la redistribución del poder y la iniciativa económica es interesante porque ¿a qué hace referencia? Bueno, en primer lugar, a que a partir de este periodo empieza a presentarse un relativo declive de Gran Bretaña como potencia mundial hegemónica, ¿no? Al menos como potencia económica hegemónica, y un ascenso de otras dos potencias que van a ser fundamentales en el desarrollo de este periodo, pero también a lo largo de todo el siglo XX, que es, por un lado, Alemania, una potencia europea que está desafiando fundamentalmente la primacía británica en Europa Occidental, y una potencia extraeuropea que va a ser Estados Unidos. Bueno, para resumir un poco los rasgos globales de la economía en la época del imperio, lo primero que nosotros vamos a ver como rasgos específicos es una ampliación de la base geográfica. Cuando hablamos de una ampliación estamos hablando de que el sector industrial va a ser algo que caracterice a casi toda Europa occidental, como decía, occidental y no tan completamente occidental, porque España e Italia nos quedan ahí un poco fragmentadas en ese desarrollo, pero está claro que al proceso de industrializador se suma tardíamente Rusia, pero también Suecia, los Países Bajos, Estados Unidos y Japón por fuera, y toda Europa Occidental. Ya dije Países Bajos, pero también Francia, el norte de Italia, Cataluña y País Vasco en el caso de España. Bueno, hay una ampliación de la base geográfica industrial. Por otro lado, otro rasgo característico, un segundo rasgo de esta economía en la era del imperio es que hay una economía mundial más plural. ¿En qué sentido? En que en la era del imperio ya hablamos de una economía que no es monocéntrica, no es solo Gran Bretaña la gran potencia, sino que si nosotros sobre todo miramos algunos datos que nos brinda Hobsbawm, la producción industrial, el peso que tiene tanto Alemania como va a tener los Estados Unidos en la participación
industrial a esa economía mundial va a ser preponderante. De hecho, Estados Unidos va a ser el gran productor mundial con un 46% de peso en esa economía mundial, seguida por Alemania y posteriormente por Gran Bretaña, ¿no? Va a terminar siendo en este momento el tercero. Entonces hay una economía mundial, primero, que también es más amplia, que también se expande, por eso muchos hablan de acá de una primera globalización, y acá, pero también lo que de la mano de esa globalización aparece es que el juego de estas potencias empieza a ser un juego más heterogéneo, más amplio, porque Gran Bretaña no va a ser la única potencia. Sí va a ser la que sigue marcando la cancha. ¿En qué sentido? Mantiene lo que es la economía financiera, sigue pasando por Londres, lo que es la prestación de los seguros, lo que es el transporte. Bueno, gran parte de todos los elementos que son fundamentales en esta economía mundial están en manos británicas, pero el peso preponderante de su economía empieza a mermar frente a la emergencia de otros países industrializados. Y después, bueno, cuando hablamos de globalización, de una primera globalización, también eso es posible porque hay una serie de adelantos tecnológicos que realmente hacen posible que ese mundo esté crecientemente interconectado. Ahí hay transformaciones tecnológicas, fundamentalmente en términos de transporte y de la tecnología, que cambian la vida cotidiana. El telégrafo, el teléfono, el cine, la fotografía más expandida, el aeroplano. Ahí hay una serie de adelantos tecnológicos que realmente hacen que este mundo esté mucho más interconectado y se transforme realmente, ¿no? El impacto, cuando hablamos del impacto de esta expansión imperialista que otorga rasgos particulares a esta época, en parte tienen que ver con estas cuestiones que estoy diciendo. A su vez, podríamos aportar algunas más. La transformación de la estructura y de la producción de las fábricas capitalistas es en parte algo que empieza a darse, que se consolida en este periodo, un paso de las empresas hacia las grandes empresas, y también hay, en términos de las posibilidades de consumo, una expansión en el mercado de bienes de consumo que en términos tanto cuantitativos como cualitativos que es impresionante y que cambia la vida cotidiana de los habitantes de estas sociedades contemporáneas. ¿En qué sentido? En que en gran medida las posibilidades de consumo se amplían por la interconexión mucho más fluida entre los centros metropolitanos y el mundo colonial. Y ya estoy empezando a delinear dos grandes espacios que ahora enseguida nos vamos a meter en ese punto. Y también un elemento que Hobsbawm plantea que es interesante, pero bueno, que seguramente lo retomemos cuando veamos Primera Guerra Mundial, es que empieza a haber una convergencia entre política y economía, y acá el papel, y esto es un aspecto fundamental, porque nos ayuda a comprender cómo hay algunas tensiones económicas que empiezan a traducirse también en el orden de la política y cómo esto va a tener un correlato después en el estallido de la Primera Guerra Mundial, que es muy importante. Bien, si nosotros vamos entonces, recién adelantaba, como decía, algunas claves geográficas, algunas claves espaciales que son fundamentales para entender esta dinámica del mundo colonial. Bueno, la primera gran diferencia que nosotros tendríamos que establecer es entre lo que va a ser el mundo metropolitano, ¿no? Y por otro lado, el mundo colonial, ¿no? O el mundo colonial independiente. Bueno, en primer lugar, nosotros cuando hablamos del mundo metropolitano estamos haciendo referencia a un puñado de países que, como ven en el mapa, ahí va el mapa, tienen que ver con las metrópolis europeas, fundamentalmente, con algunas metrópolis europeas en particular, que son las que con mucha fuerza van a volcarse a el reparto fundamentalmente de Asia y de África. Reparto, y utilizando esta palabra con claridad, va a ser, el reparto va a ser total en África, ¿no? La presencia ahí de Francia y de Inglaterra como las grandes potencias imperiales, pero también en donde juegan otras, como va a estar Alemania tardíamente, va a estar Bélgica, bueno, distintos estados metropolitanos que van a repartirse África, pero en el caso africano efectivamente hay un reparto sin ton ni son. Bueno, eso sonó a mi abuela. Un reparto total, un reparto cabal del territorio africano, y nos podríamos preguntar por qué esto se da de esta manera. Bueno, María Dolores Béjar plantea una idea que es atractiva para entender por qué en África va a suceder
un reparto de esta manera, un reparto total, y en Asia no va a ser así, sino que la vinculación entre las metrópolis y el mundo colonial independiente va a ser más complejo y va a dar distintas alternativas, va a dar distintos resultados, algo que en África no va a suceder. En África el control político y económico va a ser total de estas metrópolis sobre el territorio africano, y en parte, dice Béjar, porque en África no hay entidades sociopolíticas fuertemente consolidadas. Y ahí, acá digo toda esta frase bastante larga para no decir, no caer en formas de expresar algo que no queremos decir, por ejemplo, porque son sociedades atrasadas, lo cual haría suponer que hay un progreso que no sabemos bien hacia dónde es. Entonces, para no caer en eso, en que no hay estados, en que, no hay, que hay atraso, en que, bueno, lo que no hay, al menos en África con claridad, son entidades sociopolíticas fuertemente consolidadas. Está bueno ver también el mapa de África en este periodo, el reparto que va a estar claro. Bueno, el mapa este que comparto muestra cómo hay una preeminencia británica y francesa en todo lo que es la región norte, con algunas islitas ahí que tienen que ver con algunas pervivencias de los imperios coloniales españoles en la época, y del territorio de lo que es la Tripolitania y Cirenaica, que es el territorio italiano, ahí en el norte africano, y un espacio subsahariano, digo, la parte sur de África un poco más complejo, en donde, bueno, ahí aparece nuevamente el imperio británico, en donde también aparecen un poco los franceses, pero también se suma Bélgica, en donde se suma también, en este caso, Alemania, y en donde por otro lado también va a mantener Angola y Mozambique el imperio portugués. El caso de Portugal y de España son dos paradójicas, son dos paradojas en este momento, porque van a ser dos viejas potencias coloniales que en este momento están en crisis, y no es casual que no acompañaron el desarrollo industrial de los otros estados europeos, y por lo tanto la situación de desigualdad frente a la que quedan expuestas estos dos viejos imperios genera que, sobre todo en el caso español, la pérdida de las últimas viejas posesiones coloniales. Como marcaba entonces la diferencia entre los resultados de esta expansión imperial en África y en Asia son disímiles, y en el caso asiático al menos podríamos encontrar tres grandes alternativas que tienen que ver, como decía, con la presencia de entidades políticos sociales fuertemente consolidadas en la región, algo que en África no estaba presente. Bueno, como entonces un resultado de esa interacción, y sobre todo por la presencia de imperios tradicionales con culturas fuertemente arraigadas, y sobre todo por la vocación de resistir el avance de la dominación europea, encontramos tres grandes alternativas. Una son aquellos imperios o reinos que son militarmente derrotados y convertidos en colonias formales, y ahí encontramos el caso de la India, de Indochina, de Indonesia. Una segunda alternativa son aquellos imperios que mantienen la independencia formal, pero van a estar condicionados fuertemente por estar en estas zonas de influencia o por entregar parte de sus territorios al gobierno directo o indirecto de las potencias. El caso más claro en este sentido es el de China. Y finalmente, un caso atípico, un país, la experiencia de Japón sería en este caso, que desafiando a Occidente en un primer lugar, pero sobre todo a partir de una fuerte reorganización interna después de la Revolución Meiji, no solo preservó su independencia formal, sino que logró convertirse en una potencia imperial en la propia región. Bueno, en el mapa acá un poco lo podemos ver, ¿no? Esto sería el mapa en donde vemos cómo Gran Bretaña mantiene un peso fundamental en la región, ocupando todo lo que es la península, la parte sur de la península arábiga, lo que es la India, bueno, todo lo que está en color verde es ocupación británica, y después hacia lo que es el mar de China encontramos alguna situación un poco más, ¿no? Filipinas en manos españolas por el momento, hasta 1898, y después ahí la presencia holandesa también en la región. Bueno,
y japonesa, sobre todo si nosotros miramos hacia lo que es la isla de Formosa y la península de Corea, ¿no? Bueno, ahí hay una ocupación de Japón, esta expansión de Japón, que la vemos un poquito mejor acá en este mapa, para ver cómo hay un proceso desde 1895 en adelante de creciente expansión japonesa también en la región. Bien. Bueno, finalmente, como les decía, el otro espacio sería el espacio de los viejos imperios, que también van a estar afectados. Cuando digo viejos imperios estoy haciendo referencia al imperio chino, al imperio persa y al imperio otomano, que conforman amplias porciones del territorio, pero que van a estar justamente sometidas también a las tensiones que significan los intentos de expansión de las potencias metropolitanas en estas regiones en las cuales están situados. Ahí les voy mostrando al menos el mapa del imperio persa y del imperio otomano, que lo que nos permite también es visualizar cómo ese avance, por ejemplo en el caso del imperio otomano, sobre todo en el norte de África, paso a paso significa pérdidas territoriales en manos de las potencias metropolitanas. Bueno, más allá de esa vocación de avance en esos territorios de las potencias metropolitanas, lo cierto es que las características propias de estos tres imperios, que son todavía imperios de fuerte arraigo de una economía fundamentalmente agrícolas, agrarias, que no experimentan un desarrollo industrial en ninguno de los casos, también, y por otras tensiones, en muchos casos religiosas, como puede ser en el caso del imperio otomano, el imperio persa, van sufriendo una descomposición interna que se ve acelerada por los avances justamente de las metrópolis en la región. Bien, finalmente este mapa que les dejo es para ver África y Asia en su conjunto y cómo, bueno, está claro que si bien Gran Bretaña, en este caso, es el Reino Unido empieza a sufrir la competencia, como decíamos hoy, de Alemania, Estados Unidos, lo cierto es que en este periodo sigue siendo vital porque sigue siendo la gran potencia imperial, ¿no? Acá se ve claramente cómo estas porciones territoriales, en este caso las naranjas creo que son, no sé cómo se va a ver en el video, pero bueno, terminan estando la mayor parte de los territorios ocupados van a estar en manos de Gran Bretaña. Nos queda pensar acá una cuestión, y es qué pasa con América, ¿no? Porque también en parte está tensionada por esta expansión imperial. Lo cierto es que en gran medida lo que son las jóvenes repúblicas en la vieja América española mantienen formalmente su dominio, su hegemonía, la soberanía política, ahí está, eso es lo que tenía que decir, ¿no? Mantienen la soberanía política, pero van a tener un fuerte condicionamiento económico. Ahora, no va a ser en ese caso Europa la que tenga un peso predominante. Gran Bretaña, como la potencia económica que había tenido mucha presencia en la región, empieza un periodo de retirada, sobre todo porque los Estados Unidos empieza a jugar un rol preponderante para la región y va a operar también en ese sentido, condicionando las economías de estas repúblicas jóvenes, en el caso latinoamericano. Pero uno podría preguntarse qué rol juega Estados Unidos, porque dijimos que era una de las potencias en ascenso, y lo cierto es que ahí Estados Unidos tiene una postura un tanto rara. Primero, ¿es rara en qué sentido? En que no va a enarbolar las banderas de la expansión imperial, al menos en los términos que sí lo va a hacer las metrópolis europeas. Lo va a hacer, no va a levantar las banderas de la expansión imperial, pero eso no significa que no lo haga. Y no es solo que no lo hace, sino que lo hace con bastante fuerza. En primer lugar, Estados Unidos va a aprovechar la caída de España y el proceso de descomposición de lo que quedaba del Imperio Español, ocupando todas las posesiones que España va a ir perdiendo. Claramente las del Caribe, Puerto Rico y Cuba, ¿no? La guerra cubana, hispano-cubana de 1998, bueno, el fracaso de España ahí va a iniciar un proceso en el cual Estados Unidos va a asumir en realidad no va a asumir, va a conquistar esos territorios, y también lo mismo va a ser en Filipinas, una expansión hacia el Pacífico en ese sentido. Pero también podríamos sumar en ese mismo canon de la expansión imperial norteamericana, la propia conquista del oeste norteamericano, que ahí si nosotros lo ven en el mapa, la colonización de gran parte del territorio del actual territorio, valga la redundancia, norteamericano,
puede inscribirse también en lo que va a ser la expansión europea en África y en Asia. Tiene gran parte de los mismos elementos de esa expansión, la superioridad racial, la conquista territorial, el dominio sobre las poblaciones nativas y demás. Bueno, guarda una correlación bastante parecida entre lo que hacen las potencias europeas en África y en Asia respecto a lo que hacen los Estados Unidos en esa población del territorio al oeste de lo que eran los estados consolidados de los Estados Unidos a inicio del siglo XIX. Bueno, la dimensión política sería otro aspecto fundamental. El otro, los desafíos al orden liberal. Son dos elementos de esta dimensión política que hay que tener en cuenta. En cuanto a la búsqueda de la democratización, esto que tiene que ver con las aspiraciones a la democracia, una base para pensar de dónde están surgiendo estas crecientes aspiraciones tiene que ver en parte con las fuertes transformaciones que operan en esa sociedad en función del impacto del proceso de industrialización y cómo eso va transformando la trama social. En este sentido, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la trama social se reconfigura en función de este proceso de industrialización? Bueno, en primer lugar, que hay una creciente heterogeneidad dentro de la propia burguesía, ¿no? De la pequeña, hay transformaciones de la pequeña a la alta burguesía y ahí hay como decía hace un ratito, bueno, no podemos pensar a la burguesía como una clase homogénea, sino como una clase que también tiene tensiones y que también tiene diferencias hacia adentro. Bueno, ahí hay una primera cuestión. Otro elemento a tener en cuenta en esta sociedad industrial ya consolidada es una emergencia de sectores medios vinculados sobre todo con trabajos en las burocracias estatales, con trabajos administrativos en las fábricas, con las propias profesiones liberales y demás, que va armando un entramado, un sector medio no muy numeroso, pero sí estimable en otros sentidos. Y finalmente la otra transformación social muy clara es la de una clase trabajadora que, acompañando el proceso de industrialización, crece de forma exponencial, crece de forma notoria. Bien, bueno, en ese sentido, Béjar tiene una frase que es interesante para pensar, ¿no? Mientras socavaban los principios y prácticas del antiguo régimen, los liberales levantaron una serie de barreras económicas y culturales para impedir el voto de las mayorías y asegurar que los asuntos públicos quedasen en manos de los notables. Bueno, esta idea, ¿no? Que es cómo los liberales terminan, una vez que se consolidan como clase política hegemónica, terminan de levantar ahí barreras para que las amplias mayorías no puedan participar de la vida política, porque claro, ahí hay un temor y es, como decía Gustave Le Bon en un artículo famoso suyo, el miedo a que la fuerza del número imponga las orientaciones de la política, ¿no? Y cuando hablamos de ideologías en pugna nos empezamos a meter con esa otra dimensión que tenía que ver con cómo estos liberales entonces, esa burguesía liberal hegemónica empieza a sufrir cada vez más crecientes cuestionamientos. Bueno, en primer lugar podríamos decir que la clásica batalla de las ideas, ¿no? De estas ideologías en pugna del siglo XIX que había sido entre conservadores y liberales está un tanto saldada porque, como decimos, los liberales son la clase hegemónica. Bueno, el texto de Mommsen, que aparece como obligatorio en la bibliografía, es interesante para ver esta dimensión en particular de la política. El texto de Béjar en parte lo adelanta, pero ahí hay como un poco una profundización de los elementos que trabaja María Dolores Béjar. Bueno, esa batalla entre conservadores, entre la vieja aristocracia y la burguesía liberal está un tanto saldada, pero la burguesía empieza a sufrir entonces, sobre todo, cuestionamientos tanto por izquierda como por derecha. Frente a las presiones que va sufriendo entonces esta burguesía liberal, de este proceso de creciente demanda de participación política, va a haber una serie de la iniciativa hacia la democratización que va a ir impulsando, no, que va a ir de alguna manera habilitando esa burguesía liberal, va a combinar distintas cuestiones. Por un lado, bueno, va a haber reformas electorales que van a ir ampliando cada vez más la soberanía política, quiénes son los actores que pueden participar de la vida política, de una forma muy paulatina, no va a ser muy rápida esa, pero bueno, hay crecientes reformas electorales, en Italia y Alemania se ensayan algunas.
También, bueno, como resultado de esto va a ir emergiendo con mucha fuerza los partidos políticos que van a organizar un poco esa creciente participación política. Va a haber reformas sociales que tienden también a tratar de contener a estos sectores que están desafiando el orden liberal burgués y esa democracia restringida, ¿no? Bismarck, por ejemplo, en Alemania opera una gran cantidad de reformas sociales, de seguros por enfermedades, seguro a la vejez y al desempleo, por accidente de trabajo, por ejemplo, que en parte tienden a tratar de contener lo que entienden que es una tensión que está todo el tiempo al borde de estallar. Ahora, en parte también, como resultado de estas búsquedas de democratización y sobre todo también como respuesta de tratar de contenerlas, van a ir surgiendo nuevos actores políticos que con mucha fuerza van a desafiar la primacía de la burguesía liberal, que son por un lado por izquierda el movimiento obrero crecientemente organizado en torno al socialismo y también la derecha radical, una nueva derecha que va a surgir a finales del siglo XIX que tal vez desafíe con más fuerza a ese proyecto. También podemos pensar, ¿no? Y de hecho ese mapa conceptual que les dejo también en esta clase tiene que ver con tratar de ir ordenando las distintas posturas que hay en la dimensión política, en que hay liberales, que aquellos liberales que abrazaron la causa imperialista también en parte están dejando de lado los principios rectores del liberalismo, en tanto, por un lado, habrá, digamos, la expansión imperialista necesariamente tiene que contar con el impulso estatal para hacerlo, y la regulación estatal es crecientemente mayor en este caso, entonces algo de ese viejo proyecto liberal, estos liberales imperialistas se están dejando de lado. Bueno, ahí está el caso de Chamberlain y el de Jules Ferry, que son dos representantes de esta corriente, que van dejando, como decíamos, algunos de los preceptos propios del liberalismo. Por otro lado, cuando nosotros decimos la clase obrera, bueno, la clase obrera es en gran medida la que impugna no solo al liberalismo, sino también al orden capitalista como tal, y en parte crece cuantitativamente y cualitativamente en este periodo. Como decíamos, cuantitativamente porque hay una expansión de la base de los trabajadores en función de la propia transformación que se opera en estas sociedades que se industrializan y que de pronto empiezan a necesitar de mano de obra trabajadora, y por lo tanto ese segmento de la sociedad se expande con mucha fuerza, pero también hay un crecimiento cuantitativo que tiene que ver con la consolidación de las propias ideas socialistas que van a ir ganando peso, que se consolidan sobre todo en este periodo en torno a la Segunda Internacional de 1889 y que... Bueno, como habrán visto, como podrán notar, justo acá saltó el video, así que les completé la imagen con esta diapositiva punteando un poco las características centrales que tiene esta nueva derecha, que va a ser muy fuerte en su cuestionamiento, y bueno, los rasgos específicos no los voy a repetir, están ahí puestos en la diapositiva. Cualquier duda me la consultan después por el tablón. Exitosa. Karl Schorske tiene esta frase, ahí está, esta frase que resulta interesante para pensar en torno a esta, ¿no? Lejos de unir a las masas en contra de la antigua clase dominante que estaba arriba, los liberales convocaron, sin darse cuenta, a las fuerzas de la desintegración general que habitaban las profundidades de la sociedad. Si bien el liberalismo había tenido la capacidad suficiente para disolver el viejo orden político, no pudo dominar las fuerzas sociales que esa disolución desató y que a su vez generaron nuevos impulsos centrífugos bajo la égida liberal, tolerante pero inflexible. Bueno, es una buena frase para quedarse pensando en torno a qué es lo que está pasando a nivel político en torno al proyecto liberal y la emergencia de esta derecha radical. Bueno, la dejamos hasta acá. Cualquier duda, por favor, escriban en el muro y a lo largo de esta semana, hasta que colguemos la próxima clase, voy respondiendo las dudas que puedan ir surgiendo. Sé que, bueno, traté de hacerlo lo más comprimido posible, lo que habitualmente damos en más de una semana, tratando de marcar cuáles son los puntos centrales a tener en cuenta. Son estos que pude presentar ahora. Lean el texto si pueden, por favor, está bueno para que puedan tener más dudas, para que las podamos ir consultando y, como les decía, las seguimos compartiendo y dialogando en el tablón de la clase teórica y bueno, nos veremos ya la próxima semana.